Bien, continuamos con las vasculitis de vasos de pequeño calibre. Estas vasculitis se subclasifican en base a la patogenia. Tenemos el grupo asociada a los anticuerpos antinucleares o ANCA, en el cual vamos a encontrar la poliangeitis microscópica, la granulomatosis y poliangeitis, anteriormente llamada enfermedad de Wegener, la granulomatosis con eosinofilia y poliangeitis, anteriormente llamada Churg-Strauss, y la vasculitis asociada a ANCA por drogas. Por el otro lado, tenemos las causadas por inmunocomplejos o complejos inmunes circulantes. La crioglobulinémica, asociada muchas veces a la hepatitis C, la vasculitis por IgA, anteriormente llamada púrpura de Henoch-Schönlein, la urticariana y la enfermedad antimembrana basal glomerular. Las vasculitis asociadas a ANCA, primero tenemos que definir un poco de dónde surgen estos ANCA o anticuerpos antineutrofílicos que se detectan a nivel del suero. En principio esos ANCA los podemos detectar dentro de la célula por inmunofluorescencia y su ubicación suele estar perinuclear, a esos le llamamos PANCA, o citoplasmáticos y le llamamos CANCA. Pero si los detectamos por inmunistoquímica, podemos detectar la molécula directamente que compone este anticuerpo. Entonces, que compone, digamos, el antígeno sobre el cual va el anticuerpo. Y entonces tenemos la MPO mieloperoxidasa, que son PANCA porque están a nivel perinuclear y en general son patogénicos, la PR3 o proteinasa 3, que son CANCA porque están en el citoplasma y también son patogénicos, pero también hay ANCA que van contra la alfa-enolasa, la proteína por aumento de la permeabilidad, la catepsina G, la elastasa, defensina, lactoferrina, LAMP2, todos ellos tienen baja patogenicidad, o sea, que yo tenga un ANCA no significa que sea patogénico. Esos ANCA se originan en las redes de los neutrófilos. ¿Se acuerdan las trampas o redes que generaba el neutrófilo para eliminar extracelularmente a las noxas? Esas redes normalmente, luego de que se forman, son degradadas por la DNasa 1. Si no son degradadas, esas redes persisten y recordemos que adheridas a esas redes estaban todos estos componentes. Esa persistencia genera antigenicidad de sus componentes, dentro de los que a nosotros nos importan más la mieloperoxidasa y la proteinasa 3. Ahora bien, vimos cómo se formaban, cómo actúan. Pensemos en distintos lipopolisacáridos o la secreción del tumor necrosis factor o la interleuquina 1 que ante la presencia de una noxa priman o preparan al neutrófilo. Esa primación del neutrófilo hace que dentro del neutrófilo se trasloque los antígenos de la mieloperoxidasa y de la proteinasa 3 hacia la superficie del neutrófilo. Luego, al existir estos anticuerpos contra esos elementos, los ANCA, se van a unir a esos elementos en la superficie y van a activar al neutrófilo. Esa activación hace que el neutrófilo secrete diversas sustancias, citocinas, especies reactivas del oxígeno, enzimas, óxido nítrico, todas lesivas. Y allí tenemos a la célula endotelial, que es donde prácticamente van a actuar todas estas sustancias. A su vez, se activa la vía alterna del complemento, activándose sobre todo lo que más nos va a importar, la formación del C5A, que es uno de los que priman al neutrófilo, o sea, amplifican la activación de este neutrófilo. Todas esas sustancias que se estaban liberando, proinflamatorias y dañinas, lo que generan es el daño endotelial. Y hay reclutamiento de otras células inflamatorias, linfocitos T, monocitos.
Y por otro lado, ese neutrófilo va a morir y va a morir en una forma que nosotros conocíamos que era la netosis. Ahora bien, estas vasculitis también se dan en personas que tienen diversos factores, dentro de ellos la presencia de factores genéticos. Estas vasculitis se ven en personas europeas o con ancestros europeos, se ven en personas que tienen genes de susceptibilidad, HLA-DP y DQ, pero también en personas que tienen otros genes como el PRTN3, que es el gen de la proteinasa 3, o el gen SERPINA1, que es el gen de la alfa-1 antitripsina, una antielastasa, o el gen PTPN22, que es de la tirosinfosfatasa, que regula la interleuquina 10, ¿se acuerdan? Antiinflamatoria. Además de encontrarse factores genéticos, también se han encontrado factores epigenéticos, sobre todo metilaciones de histonas y de DNA, y factores del ambiente. Dentro de los factores del ambiente, el Staphylococcus aureus como agente infeccioso desencadenante, algunos medicamentos y también partículas del aire. Una de las cosas que se observó es presencia de estas vasculitis posterior a, por ejemplo, terremotos, en los cuales se considera que podría ser el sílice el elemento desencadenante en estos casos. Hoy habíamos visto que había diversos tipos de vasculitis por ANCA. La principal es la poliangeitis microscópica. La poliangeitis microscópica se caracteriza por tener un MPO ANCA o mieloperoxidasa que recordemos se ubicaba en la zona perinuclear. Genera a nivel de los vasos de pequeño calibre una vasculitis de tipo necrotizante, sobre todo en arteriolas, capilares y vénulas, y es sistémica, pero tiene una localización frecuente que es el riñón. Entonces, a nivel renal, lo que generan los vasos renales en el glomérulo es una glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas. Eso quiere decir que rápidamente va hacia una insuficiencia renal. Y por otro lado, lo que significa pausi inmune quiere decir que no hay depósitos de complejos inmunes, siendo que, si bien lo vamos a ver más adelante, las glomerulonefritis suelen ocurrir por complejos inmunes, por eso se evalúa esta posibilidad. Un segundo grupo es la granulomatosis con poliangeitis, anteriormente llamada granulomatosis de Wegener. En este caso, el ANCA que se observa es el de la proteinasa 3, el ANCA-PR3, que se localizaba a nivel del citoplasma. Esto no quiere decir que sea el único ANCA que se encuentra, sino que es el que predomina. Pueden encontrarse otras variantes de ANCA también. En general, la granulomatosis con poliangeitis afecta, si bien es sistémica, predominantemente lo que son vías aéreas. También va a afectar el riñón. En estos lugares lo que ocurre es la presencia de granulomas, por un lado, necrotizantes, y de vasculitis necrotizante de vasos pequeños. Se supone que el estímulo inicial acá sería tal vez un estafilococo aureus. En la imagen ustedes pueden ver grandes granulomas con necrosis en su interior y la presencia de vasculitis necrotizante también. Una tercera variante es la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, anteriormente conocida como enfermedad de Churg-Strauss. Esta enfermedad se asocia a asma del adulto o a sinusitis alérgica, por eso la hipereosinofilia que presenta. Y en un 50% de los casos tiene MPO-ANCA. Hay una inflamación granulomatosa con eosinofilia y una vasculitis necrotizante rica en eosinófilos. Un último grupo, más nuevo, es la vasculitis ANCA positiva asociada a drogas. En esta se ha observado sobre todo en medicaciones como los antitiroideos, el propiltiuracilo, que lo que genera es la resistencia de las NETs o las redes de neutrófilos a la degradación. Recordemos que era el origen de los ANCA.
Antihipertensivos como la hidralazina, que estimula la formación de estas redes y activa las células T y genera una lesión renal severa, este tipo de medicación. O la misma cocaína, que induce la formación de NET ricas en elastasa y genera sobre todo lesiones a nivel de la piel de tipo necróticas. En este caso, se ven tanto un ANCA MPO como un ANCA PR3. El otro grupo que afecta a los vasos pequeños, dijimos que se diferenciaba por su patogenia, es la vasculitis por complejos inmunes, que muy frecuentemente se presentan a nivel de la piel como una púrpura palpable. Hay distintas variantes. Dentro de ellas vimos que estaba la enfermedad antimembrana basal glomerular, el síndrome de Goodpasture, donde la vasculitis que ocurre a nivel de los glomérulos y capilares pulmonares se debe a que hay un anticuerpo dirigido contra un componente de la membrana basal glomerular, tanto del glomérulo como de los pulmones. Por otro lado, está la vasculitis crioglobulinémica, se forman complejos inmunes circulantes asociados a diversas enfermedades, síndromes mieloproliferativos, hepatitis C o algunas enfermedades del tejido conectivo. La vasculitis por IgA, antes llamada púrpura de Henoch-Schönlein, que se ve en niños de entre 4 y 6 años, genera, además de la afectación de la piel, la púrpura, afectación de articulaciones, artralgias, dolor abdominal, glomerulonefritis y hemorragia intestinal. Se asocia a infecciones del tracto respiratorio superior como desencadenantes y lo que se observa es que a nivel de la sangre tienen complejos inmunes formados por el antígeno, que es una IgA1, es una IgA que está pobremente galactosidada, más un anticuerpo que puede ser un IgM o una IgG. Y finalmente, la vasculitis urticariana, que en general es hipocomplementémica y se asocia a anticuerpos que están dirigidos contra un componente del complemento que es el C1Q. Un concepto que hay que tener en cuenta, históricamente se hablaba de vasculitis leucocitoclástica, sobre todo a nivel de la piel. Los patólogos las definíamos de esa manera. Actualmente no se considera una variante la vasculitis leucocitoclástica, sino un aspecto histológico. ¿Qué es la leucocitoclasia? Es, sobre todo, cuando el neutrófilo va hacia la apoptosis, genera una apoptosis aberrante y no llega a externalizar la fosfatidilcerina. Esa fosfatidilcerina, recuerdan, era necesaria para que el macrófago pueda fagocitar esos cuerpos apoptóticos. Al no ser fagocitados por los macrófagos, quedan desparramados todos esos cuerpos apoptóticos alrededor de los vasos. Y eso es lo que nosotros denominamos leucocitoclasia. Además de las vasculitis sistémicas, yo había dicho inicialmente que hay vasculitis de órgano único. Cuando la vasculitis está focalizada, por ejemplo, a la piel, como observan en la imagen, al cerebro o, por ejemplo, en la aorta, también puede ser únicamente a nivel de la aorta, hablamos de este tipo de vasculitis y no se hacen sistémicas, simplemente se localizan a este órgano.